Pues todas las cosas provienen de Él, y existen por su poder, y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36. Hablar de recursos económicos para algunos es entrar al terreno de lo no sagrado, ya que una interpretación común entre los evangélicos es la considerar que solo hemos de ocuparnos de los asuntos espirituales, donde por supuesto hablar de economía no califica como espiritual. También porque de común, cuando se habla de economía en las iglesias es para pedir más dinero. Bueno, en realidad estas son algunas prácticas erróneas acerca de lo que la Biblia enseña sobre los recursos financieros y que deben ser corregidas. Pues cuando la Biblia dice que todas las cosas provienen de Dios y existen por su poder y son para su gloria, Romanos 11:36, eso también incluye los recursos financieros. Así que teniendo una perspectiva más amplia de lo que Jesús incluyó en su mandato de enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, Mateo 28:20, hemos de incluir también los aspectos de la salud financiera que Dios quiere para su pueblo, pues Dios ciertamente se ocupa no solo de la salvación en tanto libertad del pecado, sino también de la salvación como algo integral, donde emociones y relaciones e incluso los aspectos financieros quedan incluidos. Vemos entonces que hay en alrededor de 500 versículos en la Biblia que hablan sobre la fe y otros 500 que hablan sobre la gracia, pero hay más de 2350 versículos en la Biblia que hablan sobre cómo quiere Dios que manejemos el dinero y las posesiones. Esto, por supuesto, es mayordomía. El tema del amor es el más mencionado en el Nuevo Testamento y justo en segundo lugar está el tema del dinero. Varias de las parábolas del reino que Jesús contó hablan sobre cuestiones de dinero. El tesoro encontrado, la moneda perdida, hasta la parábola del hijo pródigo tiene que ver con connotaciones económicas. Sin duda, el tema es importante y forma parte de la salud integral que Dios quiere para todos nosotros y por supuesto para nuestra familia. Así es que si todo proviene de Dios, tenemos que aprender a administrarlo para su gloria. Revisemos ahora brevemente cuáles son los problemas financieros que afectan a los cristianos. Y es que estos son los mismos problemas que los que tienen los no cristianos. Un punto de vista sobre esto es el pensar que el dinero y la forma de llevar las finanzas es algo neutral y que no tiene nada que ver con la fe. Pero esto no es del todo cierto, pues las palabras de Jesús nos enseñan que el amor al dinero también puede desviarnos del amor de Dios. Ve esto. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Sean leal a uno y despreciarán al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Lucas 16:13. De modo que el dinero debe de usarse de acuerdo a los propósitos de Dios para que cumpla el propósito para el cual nos fue dado. Así entonces la razón por la que los cristianos y los no cristianos estamos teniendo los mismos problemas es porque estamos haciéndolo de la misma manera, en cómo lo hacen los no cristianos. Permítame aclarar el concepto. Si yo manejo mi matrimonio como lo maneja cualquier hijo de vecina en mi colonia, voy a tener exactamente los mismos problemas que ellos tienen. Si yo manejo mi matrimonio con los principios de la palabra de Dios, entonces mi matrimonio va a ser distinto. Si yo crío a mis hijos como dice la palabra de Dios, va a ser muy diferente de cómo los crían otras personas que lo hacen a la buena de Dios o con lo que ven en televisión. Entonces, lo mismo va a ocurrir también con el dinero. Por ello, cuando empezamos a manejar el dinero provisto por Dios, como lo indica la palabra de Dios, nuestra vida cambiará radicalmente. Sé que una excusa cultural es que los mexicanos estamos acostumbrados a no ser muy administradores e incluso más bien a despilfarrar el dinero. Pero esta es una excusa infantil, pues cuando hemos venido a Cristo Jesús, también ello implica un cambio, pues ahora no solamente somos ciudadanos de este país, sino que somos particularmente conciudadanos del reino y nos conducimos bajo la guía y la dirección que el Espíritu de Dios da a nuestras vidas. Así es que nosotros podemos seguir los 9 principios que la Biblia nos enseña acerca de cómo dar salud financiera a nuestras familias. Veamos el primero de esos principios. El primero de ellos tiene que ver, por supuesto, con Dios. Reconocer que todo es y que todo proviene de Dios. Entonces, ve este texto.
Dios mío, a ti te pertenecen la grandeza y el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que existe es tuyo, tú reinas sobre todo el mundo. Primer libro de Crónicas 29:11. Este tipo de reconocimiento es más que una aseveración intelectual, lo cual por supuesto ya implicaría un cambio en nuestra forma de pensar, pero más específicamente significa un cambio en la forma de cómo percibimos lo que está en nuestro alrededor y cómo actuamos en función de esas cosas. Pues me ha tocado escuchar más de una vez decir esto. Esto es del Señor, pero en realidad a veces solamente son palabras. La realidad es que en muchas ocasiones la situación es distinta. Pero en cambio, si reconozco que las cosas son de Dios, puedo invertir confiadamente y diligentemente esos recursos porque sé que son de Dios. Él es la fuente de todo y Él seguirá siempre proveyendo. No tendré temor de que se acabe, pues si una puerta se cierra, Dios es capaz de abrir otra. Y finalmente, Él sabe exactamente de qué tenemos necesidad y Dios va a seguir proveyendo, porque Él es un Padre bueno que cuida de sus hijos. Así que los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos tenemos que buscar que sirvan para su gloria antes que dejar que permanezcan improductivos. Se trata de mayordomía, recuerda eso. Vemos a nuestro segundo principio. Disfruta del trabajo. Algunos pensarían, ¿cómo es que voy a disfrutar del trabajo? Pero quiero que veas esto. El que es hábil en su trabajo estará al servicio de reyes y no tendrá que servir a gente de poca importancia. Este es un principio que parece a veces fuera del lugar, eso de disfrutar del trabajo. Y esto es porque nos hemos habituado a la forma de cómo se ve el trabajo en una situación caída en el pecado, donde el trabajo es castigo. Pero en la relación original, cuando fuimos creados por Dios y que es restaurada al estar en Cristo Jesús, el trabajo es una bendición que Dios nos da, donde el ser productivos es la forma en cómo damos gloria a Dios. De manera que no solamente se trata de trabajar, sino que lo hacemos porque es una forma de cómo le damos la gloria a Dios. Y al hacerlo, también recibimos bendición de que nuestra vida sirva a los proyectos de Dios. Entonces, finalmente no trabajamos para nuestro empleador, sino que lo hacemos para Dios. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas y les decía así: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. De modo que cuando en lugar de ser productivos en lo que estamos ocupados, nos ocupamos en el ocio, entonces resultaría que estamos faltando al proyecto que Dios nos ha dado, pues nuestra pereza no honra a Dios y sí trae consecuencias negativas para nosotros y nuestras familias. Observa cómo lo plantea precisamente el libro de los Proverbios. Tanto duerme el perezoso que acaba pasando hambre. Por supuesto que es lógico este concepto, ¿no? Por eso es que nosotros trabajamos y trabajamos para la gloria de Dios, porque Él es la fuente de todo y podemos disfrutar entonces de lo que hacemos. Vamos a nuestro tercer principio, que nos va a dar algunas pautas precisamente que son necesarias no solamente para disfrutar, sino para organizar lo que hacemos. Nuestro tercer punto, principio, tiene que ver con vivir organizadamente. Leamos lo que dice el texto primero. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle, para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá: ¡qué tonto eres! Empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. La organización es esencial en las finanzas y también en las familias. Así que una y otra se relacionan. Sin embargo, la organización no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual buscamos que los propósitos de Dios se cumplan. Por ello, la planeación ha de hacerse siempre en la dependencia del Espíritu y en la búsqueda de su voluntad. Pues realmente no se trata de lograr nuestras metas, sino que de que Dios cumpla sus propósitos a través de nuestra vida, es decir, en mi vida. Así que, como en la vida de los hijos y esposa que Dios me ha dado para que yo los cuide y yo los disipule. Entonces, si yo aprendo a ser organizado y pongo los planes primero y pido la dirección de Dios, entonces Dios va a darme la sabiduría necesaria para que yo pueda organizarme. Veamos nuestro cuarto principio, el cual de verdad tiene importancia fundamental para todo esto de la salud financiera. No te endeudes, ni seas avaro o fiador del otro. Ve lo que dicen los textos.
El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo. Leíste bien. Se hace esclavo del prestamista. Proverbios 22-27. Uno de los problemas típicos de las familias es el endeudamiento. Y esto se debe generalmente por tratar de llevar un nivel de vida que no corresponda a los recursos que Dios ha provisto para la familia. Esto genera que las familias adquieran deudas para pagar algunos bienes o servicios que no son indispensables, pero que nuestra sociedad de mercado nos hace ver como necesarios. La solución al endeudamiento es el desarrollo de una disciplina espiritual que es muy importante y que es el contentamiento, y que está descrita así en las palabras del apóstol Pablo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Filipenses 4:12. ¿Cómo se logra desarrollar el contentamiento? Bueno, en primer lugar, confiando en el Señor y descansando en la provisión que Dios hace para nosotros. Él nunca va a fallar y Él va a proveer lo necesario. Por eso las Escrituras dicen, no amen el dinero. Estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. ¿Te das cuenta? Otro asunto que trae salud financiera para nuestra familia es el no ser fiador de otros, tal y como la palabra lo enseña. Quiero que lo leas directamente en Proverbios capítulo 6. Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes el compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa, porque esto puede poner en riesgo a nuestra familia. Si la persona a la que somos fiadores no cubre la deuda, no solamente eres tú, sino toda tu familia la que puede estar en riesgo. Eso no quiere decir que no podamos ser generosos con las personas que están en deudas. Podemos ser generosos con ellos, pero no asumir una deuda que posiblemente incluso nosotros no podríamos pagar. Podemos ayudarles, pero no asumir sus deudas. Vamos a nuestro quinto principio. Ahorrar e invertir. El libro de los Proverbios nos hace un planteamiento aquí que procede de la misma naturaleza. Veámoslo. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Algunos pueden objetar sobre este asunto, diciendo que esto del ahorro es casi fuera de nuestro alcance, diciendo que apenas tienen lo suficiente para lo del día, lo cual puede reflejar la situación de pecado que incluso permea toda nuestra sociedad y cultura y relaciones laborales, donde los trabajos son mal remunerados y donde incluso los empleadores en algunas ocasiones abusan de algunas leyes y de la carencia generalizada para entonces pagar salarios bajos. Sin embargo, el ahorro es una forma de traer salud a nuestra familia, y aunque esto puede darse de muy diversas formas, una de ellas es el hacer algunas cosas por cuenta propia, así como generar un ahorro en la familia. Un ejemplo de ello es el caso que el libro de los Proverbios menciona como la mujer virtuosa. Quiero que observes brevemente. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae sus alimentos de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo, tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Obviamente las acciones aquí mencionadas no son privativas de las mujeres, sino que todos podemos hacerlas, e incluyen una serie de actividades que van a traer salud financiera a nuestras familias. Trabajo personal, donde nosotros mismos nos involucramos en lugar de pagar el servicio. Comprar donde sea más barato. Planificación y reinversión. Y todo esto, además, sin descuidar el ser generosos con los necesitados, lo cual es también nuestro
principio número 6, y que veremos a continuación. Veamos ahora nuestro texto de referencia sobre el ser generosos y sembrar. Dice así: denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo y bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Es una promesa fabulosa realmente. La generosidad es un cambio que Dios hace en nuestro carácter. De modo que el egoísmo característico de nuestro viejo yo y que trata de guardar por si acaso es reemplazado por la generosidad que brota del experimentar que Dios ha sido generoso con nosotros en más de una forma. La generosidad es también un ejercicio de confianza en el Señor, pues reconocemos a Él como la fuente de todo. Así que cuando damos a otros lo hacemos con la seguridad de que Dios va a seguir proveyendo y sabiendo que de alguna manera, cuando damos en su nombre y para su gloria, Él habrá de proveer incluso más allá de lo que necesitamos, pues este es un principio de mayordomía. Sí, respondió el rey. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Observa, es un principio de mayordomía. Si tú das y honras a Dios, Dios también nos honra a nosotros. Y eso nos coloca precisamente en relación con el principio número 7. Dar a Dios la honra que Él merece. Voy a citar un texto que es clásico cuando tenemos que hablar acerca de mayordomía en las finanzas. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Honrar a Dios es en realidad el propósito por el cual hemos sido creados, y para hacerlo hemos de hacerlo con lo mejor que poseemos. De hecho, el gran mandamiento dice: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres, es decir, con todo nuestro ser, y eso incluye también lo que Dios nos ha provisto. Esto implica entonces honrar a Dios con todo lo que tenemos. De modo que cuando hablamos de dar los diezmos, en realidad Dios en su gracia nos permite honrarlo con una parte que nos representa, pues la ofrenda es en sí misma no el dinero, sino que esa representa nuestra propia vida. Como en el Antiguo Testamento, la abeja sacrificada representaba la vida del que ofrendaba. Así entonces nuestras ofrendas no hacen otra cosa más que representarnos a nosotros mismos, pues toda ofrenda se hace desde el horizonte de la fe, con gratitud y con el deseo de que Dios sea glorificado. De modo que no es un asunto donde la religión nos obliga, sino que el diezmo es un libre ejercicio de la fe, a través del cual mostramos a Dios que entendemos su gracia y que respondemos confiando en su providencia, porque queremos honrarlo, y entre más entendemos la obra que Dios ha hecho a favor de nosotros, más generosos somos, porque más confiamos en Él. Por supuesto, también en el sentido negativo, dejar de hacerlo significaría que ni entendemos la gracia, ni entendemos la misericordia de Dios, ni confiamos en su provisión. Por eso, observa ese texto, pruébenme en esto, y van a darse cuenta cómo Dios va a abrir las ventanas de los cielos para podernos seguir bendiciendo. Pero solamente hay una forma de hacerlo, y es experimentarlo. Bien, pasamos a nuestro principio número 8. No viva pensando en qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajarillos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan, y ustedes son más importantes que ellos. Confiar es justo lo contrario a angustiarse. El problema que nos angustiamos es porque queremos resolver las cosas de las que nosotros no tenemos control. De allí
que desarrollemos estrés y una gran cantidad de malestares, no solo físicos, sino particularmente anímicos y relacionales, que nada ayudan a resolver nuestras carencias e incluso nos suelen meter en más problemas. ¿Cuál fue el consejo de Jesús acerca de esto? Simplemente confíen, y eso significa creer que Dios es capaz, pero esta confianza implica conocer y estar experimentando al Dios que nos dice confía en mí. La palabra de Dios nos dice que Él puede, pero somos nosotros quienes, acostumbrados a ver desde nuestro horizonte, no confiamos. La metáfora que Jesús menciona es bien sencilla. Haz lo que tú tienes que hacer. Los pajarillos no se quedan en los nidos, sino que cada día salen a hacer lo que en su naturaleza tienen que hacer. La provisión para ellos, de todos modos, no es lo que los pajarillos están buscando, sino que esta provisión viene de Dios, pues es Él finalmente el que provee. Así es que haz lo que tú tienes que hacer y deja de angustiarte, pues será Dios quien provea para tu familia. Vamos a nuestro último principio, el número 9. Mantengámonos libres de pecados financieros. Experimentar la salud financiera que necesita nuestra familia es también vivir bajo las reglas que Dios ha puesto, pues sería contrario a la razón que pudiésemos recibir bendiciones haciendo lo que se nos venga en mano, o peor aún, haciendo lo que el mismo Señor rechaza. Por ello, entre los principios que la palabra nos da para tener salud financiera, también tenemos que considerar algunas cosas de las que no deberíamos de participar. Número 1. La avaricia. Es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas solamente para atesorarlas. Lucas 12:15 dice así, y luego dijo, tengan cuidado con toda esa clase de avaricia, la vida no se mide por cuánto tienen. Número 2. La codicia. Es el afán excesivo de riquezas. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar. Proverbios 21:26. Número 3. La envidia. Es el dolor o desdicha de no poseer uno mismo lo que tiene el otro. Proverbios 14:30 dice, la paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como el cáncer en los huesos. Finalmente te acaban. Considera estos 3 asuntos, porque son asuntos de los que los cristianos no deberíamos de participar. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en Dios, en su provisión, y porque podemos tener la salud financiera y la confianza de que Dios va a proveer todo lo necesario para nosotros mismos y para nuestra familia. Estos 9 principios que la Biblia nos enseña para que haya salud financiera en nuestra familia reflejan la voluntad de Dios para que tengamos familias que, teniendo lo suficiente, puedan incluso ser generosos, como nuestro Padre ha sido generoso con nosotros. Los principios también hemos de verlo y de practicarlos en conjunto. No se trata solamente de tomar una parte u otra, sino del todo el conjunto, pues una actitud generosa es también fortalecida por el ahorro y la buena organización, y así los demás principios también de forma no orgánica y no aislada. Finalmente, la salud financiera es para que demos gloria a Dios por su bondad y que otros también glorifiquen al Señor cuando vean lo que Dios ha estado haciendo en medio de nosotros y ellos también puedan aprender a confiar en el Señor. Que Dios bendiga tu vida, la de tu familia, y traiga la salud plena que todas nuestras familias necesitan. Amén.